Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Andrea es el corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de Hora 25, y está conmigo esta noche aquí en Barcelona, en el WIP, en el World in Progress, que estamos celebrando en Barcelona. Lo organiza el Grupo Prisa, es el Foro Internacional de Reflexión y Diálogo sobre los Grandes Desafíos Globales. Un foro, Andrea, absolutamente oportuno en un momento como este. Yo diría que sí, en un momento de cambio tan profundo. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te está llamando la atención de las distintas mesas, de las distintas intervenciones? Tal vez precisamente esto, la conciencia de que vivimos un cambio de época profundo que atañe a distintos aspectos de la vida del mundo y de la vida de las personas, en el dominio de la política, de lo militar, de lo tecnológico, ¿no? Se respira, ¿no? Ese cambio profundísimo, eso tal vez. Al final, quienes más información tienen, más allá de los mandatarios actuales, son los exmandatarios que acumulan muchísima información y contactos. ¿Les estás viendo preocupados? Sí, yo diría que hay preocupación, es una constante, y especialmente para los europeos y los latinoamericanos también, ¿no? Que en este nuevo mundo de potencias desatada, pues están en una posición de cierto riesgo, de peligro, porque no disponen de los elementos de fuerza que son decisivos en el tiempo moderno y siempre, que son la fuerza militar y la fuerza tecnológica. Estamos detrás de otros, entonces hay motivos de preocupación. Hoy has moderado una mesa entre Josep Borrell, que es ex tantísimas cosas, entre otras la más reciente es ex alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores, y el ex primer ministro italiano Matteo Renzi. ¿Qué te llevas de esa mesa? ¿Qué has escuchado que digas esto es una idea que me guardo? Muchas cosas interesantes, pero te diré una para cada uno de ellos. Josep Borrell ha dicho algo muy rotundo, y es que Trump y Putin tienen un acuerdo ya pactado para la guerra de Ucrania, y que Trump es el encargado de hacer que Zelensky lo acabe aceptando. Esto me parece muy rotundo y me parece bastante preocupante para no solo los ucranianos, sino los europeos. Y Renzi ha dicho otra cosa. Él es un comunicador muy hábil, ha utilizado una imagen que yo creo que es significativa y válida. Europa tiende a ser un museo, y los museos están bien, pero hasta cierto punto. Tenemos un problema como para innovar, para ser dinámicos. Estamos bloqueados, estamos anclados en un pasado glorioso y en cierto sentido fantásticos, aunque lleno de sombras, pero nos estamos quedando atrás. La imagen del museo nos debería hacer pensar. Porque además, lo hemos visto este fin de semana, el museo es, quieras o no, es vulnerable. Tanto. Y no digo que tengamos que pensar en construir atalayas, pero sí laboratorios, ¿no? Donde pensar, crear el futuro, competir, y por esa vía ser autónomos, independientes y saber defender nuestros derechos y libertades y nuestra prosperidad. Dentro de ese plan que decía Borrell que tienen Trump y Putin para Ucrania, y que se lo van a hacer tragar a Zelensky, y que de hecho Trump es el encargado de hacérselo tragar, ¿qué podemos esperar de esa reunión? Parece inminente, por lo menos así se ha anunciado, entre Trump y Putin en Budapest. Sí. Nada bueno, diría. Todo induce a mirar a esa reunión con preocupación. De entrada, el lugar, como tú dices, ¿no? Porque ¿qué lugar es este? Es la capital de un país, Hungría, liderado por un nacional populista como Orbán, que nos hace ver la conexión que hay entre distintos movimientos políticos que desde Oriente y desde Occidente están acechando Europa y nuestra idea de democracia y de derechos humanos. Y dentro de esta Europa, de esta Unión Europea, tenemos cada vez más fuerzas que comulgan con esto y que interactúan con estas fuerzas que desde fuera están intentando hacernos ciertos daños. Eso de entrada. Budapest además nos recuerda el memorando del 94. Pero esto para los ucranianos es Budapest dolorosísimo. no es cualquier cosa, ¿no? Es el lugar en donde potencias internacionales se comprometieron a garantizar su seguridad a cambio de la entrega de armas nucleares. Entregaron las armas, nunca hubo la garantía, ¿no? Y entonces es un lugar nefasto, pero sobre todo nefasto porque es de nuevo Trump y Putin juntos. Y quiero que tengamos claro qué significa esto. Esto es lo que quiere Putin. Putin
se mueve en una lógica imperial por la cual solo quiere hablar con los que considera sus pares, Estados Unidos y China. Los europeos no estamos en la mesa. Cuando no estás en la mesa es probable que estés en el menú. ¿Por qué nos está costando tanto a los europeos, Andrea, dar con la fórmula para conseguir entregarles a los ucranianos un crédito que esté financiado con los activos rusos que tenemos congelados? Estamos hablando de 140.000 millones que podríamos darles si encontráramos con la tecla legal, que parece que es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Sí. En buscar la fórmula legal, pero de verdad seguimos con esto tantos meses después. Sí, yo creo que es posible que alcancemos un acuerdo sobre este asunto y sería muy importante porque significa una cosa muy sencilla, sería ofrecer a Ucrania una nueva bombona de oxígeno, digamos, y esto pondría en una situación complicada a Rusia, cuya economía da síntomas de dificultad. Entonces, esto daría la perspectiva de disponer de fondos como para seguir pudiendo defenderse. Y por el otro lado, transmitiría un mensaje de que ahí estamos y que Rusia tiene que afrontar un esfuerzo que no está claro que vaya a poder sostener. Un dato: el próximo presupuesto de defensa de Rusia, por primera vez desde la invasión a gran escala de 2022, es algo inferior al último. Yeah. Esto significa que probablemente han tocado techo en su capacidad de sostener este esfuerzo, y si desde aquí sostenemos adecuadamente a Ucrania, tal vez esto implique que Rusia no pueda seguir el ritmo, y es de allí que viene la paz. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vamos lentísimos, ¿no? Como bien dices, todavía estamos con esto cuando los fondos se congelaron casi al principio de la invasión por una idea bastante brillante, yo creo que puesta sobre la mesa sobre todo por Draghi y Yellen en su momento, y nos ha costado mucho tiempo. Y la cuestión de fondo es esa, que nosotros somos 27 con distintas sensibilidades políticas, y esto hace que cueste muchísimo hallar consensos para proceder, sobre todo porque en este área, en el área de política exterior y de seguridad, rige la unanimidad. Entonces hay competencias que no están allí y las que están son para unanimidad. Y entonces todo es muy complejo. Que haya un quinta columnista que te diga esto lo freno. Un Orbán, por ejemplo. ¿Y dónde vamos a hacer la reunión? Trump y Putin. En Budapest. Ahí mismo. En la casa de Orbán. Efectivamente. Hablabas antes de dinero. En estas mesas que se están llevando a cabo aquí, en el WIP, en el War in Progress, acerca de entre otras cosas, del futuro de Europa, ¿qué análisis se hace de en qué punto deja a Europa esta escalada arancelaria en la que nos están metiendo básicamente Trump, con China contestándole? Sí. Yo creo que es otra fuente de preocupación para los europeos, ¿no? Porque si por un lado tenemos un conflicto bélico bien preocupante, aquí tenemos un conflicto económico-comercial que también es preocupante para nosotros. ¿Por qué? Porque evidentemente desde Estados Unidos recibimos unos aranceles que son un palo entre las ruedas de nuestra economía, pero desde el otro lado también sufrimos un desafío de carácter comercial distinto, pero también grave. ¿En qué consiste? Bueno, por un lado, evidentemente, la inundación de ciertos productos que China produce en cantidades masivas y con cada vez mayor calidad, gracias en enorme medida a subsidios espectaculares que ha ido proveyendo a sus empresas durante mucho tiempo y dopando de alguna manera su capacidad manufacturera, aprovechando su tamaño, aprovechando su estilo y modelo de gobernanza. Pero por el otro lado nos vemos ahora en el medio del fuego cruzado entre esos dos gigantes, porque China está respondiendo a la presión de Estados Unidos con un control a las exportaciones de materias primas estratégicas, de las cuales muy habilidosamente y con gran visión estratégica se hizo con un control dominante a lo largo de décadas. No lo vimos venir, o si lo vimos no prestamos la suficiente atención a lo que esto significaba. Y ahora dependemos de China para la extracción y el procesamiento de esas materias primas que son necesarias para prácticamente todo lo que importa en el mundo. Y China está respondiendo a la presión de Estados Unidos aplicando presión a la exportación de esto. Y atención, no solo lo dirige hacia Estados Unidos, sino que establece un sistema de control que tiene todo el potencial de afectarnos a los europeos también. Y entonces se queda expuesta una situación de fragilidad. Porque no tenemos alternativas. No tenemos alternativas claras, ¿no? Porque el dominio de China en estas materias primas, que son las tierras raras, pero no solo. La Comisión Europea elabora de forma periódica cada 2 años un listado de las 30, 40 materias primas más estratégicas, y en un alto número de ellas China
es dominante. Alguna vez es dominante en una situación casi monopolística. Y entonces no hay una alternativa clara, porque podemos buscar otros suministradores, pero hay pocos y no es suficiente para todo el mercado. O podemos tratar de desarrollar una industria minera interna y de procesamiento, pero eso tardas años y años y consigues vencer la resistencia que hay, ¿no? Así que no tenemos soluciones fáciles. Mañana, en esta edición del War in Progress, moderó una mesa con Lazzarini, que es el principal responsable de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Me parece que es interesantísima esa conversación en el contexto en el que estamos ahora mismo, con un alto el fuego implementándose, pero al que le vemos las costuras por todas partes. ¿Qué análisis haces tú de la fragilidad de este alto el fuego, que todos confiamos en que permee en la Franja de Gaza y en Israel también, pero estamos viendo que tiene unas dificultades tremendas? Sí, desde luego. ¿Te acuerdas? Conversamos tú y yo justo el día en que se anunció el plan de Trump, y la primera reacción era ya entonces una de escepticismo, ¿no? Esto no quiere decir que el plan no pueda tener recorrido. Yo pienso que es posible que lo tenga, porque Estados Unidos está intentando aplicar presión para que se mantenga de pie, pero es un plan con enormes dificultades políticas, conceptuales y resueltas, que exige sustancialmente una capitulación de Hamás, que Hamás está demostrando claramente de no querer aceptar, no va a rendir las armas, no va a renunciar a gobernar, y si no se produce esta condición, todo lo siguiente no va rodando, y sobre todo lo que no va rodando es la disposición de Israel a no hacer nada. Entonces, ¿significa esto que vaya a colapsar del todo en las próximas semanas? No lo creo porque Estados Unidos ha investido un capital político bastante relevante como para que no lo haga caer. Pero lo ocurrido ayer nos demuestra la enorme fragilidad, lo incompleto que es y, en fin, lo improbable que es que esto represente una solución estable y duradera. Andrea, como siempre, para terminar la coordenada 25 de los lunes, plantéanos una lectura para esta semana. Sí, querría sugerir la lectura de El ascenso de China. Es un libro que ha escrito Rafael Dezcayar, que es un diplomático español que, por cierto, ha sido embajador en China. Es un libro estupendo para entender el ascenso de esa potencia, que precisamente explica muchas cosas, por ejemplo en el ámbito comercial, pero también en otras que nos conciernen como europeos. Debemos dejar de mirar solo a Rusia y a Estados Unidos. Hay varias guerras, algunas militares, otras comerciales, otras cognitivas. Las cognitivas, eso sí que son fundamentales. Ahí se juega todo. Ahí se juega todo porque plasman el devenir de nuestras democracias. Claro. Y nuestro continente, Europa, desgraciadamente, por su naturaleza, está completamente expuesto. Tenemos la autopista abierta a la invasión del material tóxico, y esa guerra cognitiva viene de todas partes, y creo que China hay que tenerlo muy presente en la cabeza, y este libro ayuda. ¿Se puede ganar la guerra cognitiva manteniendo nuestros estándares de libertad de expresión? Se puede ganar, pero solo a medio y largo plazo, porque no podemos ganarla por la vía de la censura, porque sería una traición a los valores de la democracia, dentro de los cuales la libertad de expresión está de los primeros, y los periodistas creemos en ello más que ninguno. Es de las mejores obras de nuestro museo, la libertad de expresión. Efectivamente. Y entonces eso no podemos utilizarlo como herramienta. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas cosas. Hay medidas de regulación que deben de tomarse, desde luego, sobre todo a nivel de la Unión Europea, pero sobre todo yo creo que inversión en sistemas de educación que creen ciudadanos capaces de resistir a la embestida de esta manipulación, por tener dentro de sí mismo el espíritu crítico y la capacidad de discernimiento, que es el antídoto principal contra el veneno de las guerras cognitivas. No lo podremos ganar solo con regulación, no lo podemos ganar solo con la acción pública. La acción pública debe dirigirse a la educación, y además hace falta una toma de conciencia de la ciudadanía, porque si no sería paternalismo. No es solo el Estado o la Unión Europea. Cada cual puede hacer algo, que es ir a mirar información un poco mejor, leer un libro. Es una responsabilidad compartida. Debemos ser conscientes que la guerra cognitiva está aquí. No tenemos redes nuestras, sociales, digitales, no tenemos plataformas, no tenemos inteligencia artificial. Estamos expuestos. Las autopistas están abiertas. Recuérdame título y autor de la recomendación, que habrá quien quiera apuntarla. De China, de Rafael Dezcayar. El ascenso de China, de Rafael Dezcayar. Andrea Ricci, muchísimas gracias. Un placer. Y disfruta lo que queda del WIP, del War in Progress. Y tú también.